Y el mensaje de hoy, antes de que ustedes busquen, ¿quiere que le diga cómo se titula? ¿Se lo digo o no se lo digo? Le pertenezco a Jesús. Le pertenezco al Señor. Y vamos a leer ahora sí, Primera de Juan, capítulo 4, versículos 1 al 6. Y usted va a saber por qué. Y tal vez con el solo título nos vamos a ir de aquí pensando en eso. ¿Realmente le pertenezco a Jesús? Porque es el llamado autoritario, fuerte, firme, contundente del apóstol Juan a la iglesia a quien le escribe. Y vean cómo comienza diciendo: el apóstol del amor no pudiera comenzar un capítulo con otra frase menos adecuada. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, amados, ahora dice, hijitos, vosotros sois de Dios. ¿Usted puede repetir esa frase? Vosotros sois de Dios. Y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. O sea, Dios, o sí, el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Entonces, ¿le perteneces a Jesús? Eso es lo que el apóstol Juan quiere que nos vayamos de aquí diciendo, y podemos terminar aquí. Pero hay algunas cosas aparte de eso que necesitamos saber mientras esperamos a Jesús. Mientras le esperamos, lo que acabamos de cantar, mientras esperamos a ese Salvador, necesitamos saber algunas cosas si realmente le pertenecemos a Jesús. Así que vamos a orar y agradecer a Dios por el valioso tiempo y por las personas que han pasado por tu vida y te han marcado. Yo recordaba ayer al pastor Mauro Bompar de Guiria, Estado Sucre, hombre débil, necesitado, hombre con errores, pero un hombre de Dios que marcó muchas vidas, y una de ellas fue y es la mía. ¿Usted por quién ha sido marcado? ¿Pudiera pensar? Y yo creo que si pensamos, pudiéramos ser de aquellos que se colocan etiquetas con nombres de los que han marcado la vida para estar donde estamos hoy. Y donde estamos hoy, si le pertenecemos a Jesús, es el mejor lugar donde podemos estar. Confiando en el Señor, viviendo bajo su voluntad, adorando al Señor, sirviéndole, creciendo, conociendo y haciéndolo conocer a través del mensaje de salvación. Señor, te damos gracias infinitas por tu palabra. Gracias por estar en nosotros. Gracias por vivir en nosotros. Gracias por habitar en nosotros. Gracias por dirigir nuestras vidas. Gracias por el apóstol Juan y por este escrito donde nos anima a reflexionar y pensar en nuestro lugar e identidad en manos del Salvador. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Año 2007, cuando estaba preparando el mensaje, ustedes saben que a mí me gustan los deportes. Y en el año 2007, un personaje llamado Ricardo dos Santos Leite, ¿no le viene a la mente este nombre? Mejor conocido como Kaká. Año 2007, ganó la Liga de Campeones de Europa. Y Kaká al final se arrodilló en el medio del campo y colocó una imagen que decía, I belong to Jesus.
Y yo no sé mucho inglés, así que comencé a buscar qué significaba. Y Cacá le dijo al mundo, en medio de aquella situación, circunstancia apremiante, pertenezco a Jesús. Yo le pertenezco a Jesús. Y Cacá estaba pasando por dificultades, por problemas familiares, por problemas deportivos, por problemas con lesiones, pero Cacá se arrodilló en el medio del campo y los que lo conocían, extraños, pero también cercanos, sabían que Cacá estaba diciendo una verdad. Su vida le pertenecía a Jesús. Y mucho tiempo después vamos a ver que así fue y sigue siendo, porque hace poco lo entrevistaron y él dijo, mi vida sigue perteneciendo a Jesús. Entonces nuestra vida no solo la vamos a decir, a vociferar que pertenece a Jesús, sino debemos vivir conforme a eso. El pasaje demuestra un gran desafío para nosotros, porque hay una lucha constante y una lucha constante que enfrentas tú como parte de la iglesia y que enfrento yo como parte de la iglesia y que enfrenta la iglesia a nivel general. Falsos profetas, falsos maestros, falsas corrientes que pretenden erradicar el fundamento de la fe cristiana. Y eso es lo que el apóstol Juan está apuntando. A esas falsas corrientes que se estaban metiendo dentro de la iglesia. Y uno pudiera ver, ¿y cuáles eran? Había muchas, hermanos. Había muchos falsos profetas y falsos maestros. Y sin duda Juan tenía en su mente aquel personaje llamado Judas cuando escribió. Fue uno de los primeros que él pudo ver, pero fue uno de los más cercanos. Nosotros estamos evaluando bien, probando los espíritus, y alguien pudiera decir, eso lo debe hacer el liderazgo de la iglesia, eso no me toca a mí. Pero el apóstol Juan está identificando a los amados que pertenecen a Jesús y les hace un llamado, prueben los espíritus a ver si son de Dios. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Es lo que él dice. ¿Cómo debemos reconocer a aquellos que son de Dios y aquellos que no son de Dios? Pues una persona que pertenece a Jesucristo debe evaluar y también cuidar constantemente la salud de la iglesia. ¿Usted dice amén? Porque es mi iglesia, es mi familia. Me identifico con ella, la defiendo, la protejo, la cuido, como dijo Pablo en la carta de los Efesios, en comparación de un hombre con su esposa. Y allí hacía referencia también a la iglesia. Entonces el miembro de la iglesia, aquel que le pertenece a Jesús, aquel que ama la iglesia del Señor, debe estar evaluando, probando, cuidando constantemente la salud de la iglesia. El apóstol Juan hace un llamado a todos los amados, a todos los santos, a todos los discípulos de Dios que pertenecen a él, a prestar atención, a evaluar a la iglesia, a cuidar a la iglesia. Y no se trata solo de un llamado al liderazgo. Juan presenta un argumento que demuestra que estaba ocurriendo un ataque contra la iglesia. Y cuando usted lee el capítulo 4, versículo 2, y dice, porque todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y usted dice, pero eso yo lo sé. Qué cosa tan sencilla y tan básica. Pues había una corriente llamada el gnosticismo que no reconocía que Jesucristo había venido en carne. Y esa corriente gnóstica estaba inundando todos los escenarios de la iglesia. Por eso Juan está diciendo, todo aquel que reconoce que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Porque dentro de la iglesia habían grupos que se estaban entremetiendo, enseñando que la carne era mala y que por lo tanto Jesucristo había venido solo como un espíritu y una energía que se dispersó y luego se fue. Pero el valor supremo de esta enseñanza estaba en el conocimiento. El profeta Malaquías capítulo 3 versículo 16 al 18 dice, tendré compasión de ellos como se compadece un hombre del hijo que le sirve, y vosotros volveréis a distinguir entre los buenos y los malos, entre los que sirven a Dios y los que no le sirven. Es un llamado a toda la iglesia, es el llamado que Dios está haciendo por medio de Malaquías a su pueblo. Porque ellos estaban criticando, si leemos al profeta Malaquías, ellos decían, pero si tú prosperas a los malos, ¿para qué nosotros servirte? Si tú prosperas a cualquiera, vamos a seguir con nuestra vida.
Y Dios les dijo, tengan cuidado con los que están hablando, porque yo sé distinguir entre quién es mío y quién no. Conoce el Señor a los que son suyos, dice la Escritura. Por eso es un llamado pertinente, apremiante, contundente, que los que pertenecen a Jesús deben vivir como tal. Pertenencia, propiedad de Jesús. Él, tú eres mío. Y Dios es tu Dios. Entonces, de alguna manera, nosotros debemos evaluar constantemente, cuidar constantemente la salud de la iglesia. La iglesia estaba siendo atacada con una corriente gnóstica. Ellos que estaban haciendo, torpedeando. Ellos que estaban haciendo, atacando. Ellos que estaban haciendo, buscando la forma de destruir la unidad dentro de la iglesia. ¿Y qué es el gnosticismo? Yo les voy a decir algunas de las cosas que investigué por allí. Para los gnósticos, la salvación se logra a través de la gnosis, conocimiento misterioso y espiritual de lo divino, y no por la fe. El conocimiento profundo y ese conocimiento de cada quien, y algunos podían tener un conocimiento superior y ellos eran especiales y podían obtener la salvación sin Dios, sin el Dios de la Biblia, sin el Dios llamado Jesucristo, viendo a Jesucristo como una aparición, como alguien sabio, como alguien que tuvo un momento en la historia, pero alguien que era igual que ellos. Al fin y al cabo, esta corriente estaba diciendo que tú puedes ser Dios y yo puedo ser Dios en la medida que buscamos el conocimiento supremo. ¡Qué herejía más grande! Por eso la contundencia de Juan en decir, todo aquel que reconoce que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Porque para nosotros es vital eso y lo conocemos y es básico. Pero ¿qué tiene que ver el reconocimiento de que Jesucristo ha venido en carne? Pues es una verdad fundamental. Y es una verdad que está relacionada con toda la historia de la iglesia. Es una verdad que está relacionada con toda la historia de Dios. Es una verdad esencial y vital para la iglesia. Aunque nosotros la sepamos, no solo es decir, I belong to Jesus. Pertenezco a Jesús. Debo vivir como un perteneciente a Jesús. Como un servidor de Jesús. Como un amante de lo que Jesús ama. Como uno que sirve como Jesús sirvió. Como uno que ama como ha sido amado por Dios. Entonces no puede una verdad estar desligada de la práctica. En esta corriente gnóstica, cada ser humano tiene una revelación interna y mística. En la medida que crece, él puede salvarse por esa clase de conocimiento. Juan está atacándolos. Juan les está diciendo, solo en Jesucristo hay salvación. Hay que creer en Él, pero hay que vivir conforme a Él. Ellos, los gnósticos, creían en un dualismo excesivo. Consideraban la carne corrupta y mala y al espíritu bueno. Y saben, hermanos, hay que tener mucho cuidado. Porque en el pasado era el gnosticismo, pero en la actualidad, ¿qué es? En la actualidad es empoderamiento. En la actualidad son energías extrañas. En la actualidad son poderes extraños que no dependen ni se desprenden de la Escritura, y hay que tener cuidado con esa clase de empoderamiento, con esa clase de enseñanza, con esa clase de doctrinas extrañas, filosóficas y huecas. Y nosotros debemos evidenciarlas y cuidar a la iglesia del Señor y evaluar si vienen de Dios y repeler si no vienen de Dios. Eso es lo que Juan quiere que nosotros hagamos. No se lo deje el pastor, porque usted es un amado de Dios, porque usted le pertenece al Señor y porque usted debe ser capaz de discernir, que es lo que dice una versión en Malaquías. Ustedes deben discernir entre lo que es bueno y es malo. Ustedes deben probar quién es un falso profeta y quién no. Ustedes deben ver los frutos de esa persona. La evaluación, la prueba de cada uno de nosotros viene a quitar cualquier pensamiento en ti, pero en los demás también, o cualquier acción donde se relacione la salvación y presencia con energías. Dios vine a la iglesia a buscar una energía,
El Espíritu de Dios es la imagen de Dios en nosotros. Y cuando Dios nos dio aliento de su vida, pues el Espíritu comenzó a habitar en nosotros. Entonces no es una energía como un cohete. No es una energía como un carro, un motor. Es vida. Porque Él nos da vida. Y el Espíritu Santo restauró la vida que habíamos perdido. Entonces esos pensamientos, energías, espíritus extraños, desórdenes fuera de la palabra de Dios, deben ser erradicados. De nuestra boca también. Cuidado con energía. Vine, hermana Yoli, aquí al culto para llenarme de energía. Hechos 1:8 dice, y recibiréis poder, no energía. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos constantemente en cada lugar. No es una energía que se va y viene, no, Él está allí. Porque nosotros somos de Dios. Le pertenecemos a Él. El Espíritu dado por Dios no es una energía, es su imagen en el hombre. Es vida, es la forma única que habla de la imagen de Dios en el ser humano. Es la imagen de Dios en nosotros, por eso somos seres que piensan. Y eso es lo que Dios hizo en nosotros. Cuidado, hermano. Vemos a los gnósticos, vemos a estas corrientes, pero el mundo te está diciendo que te empoderes. El mundo te está diciendo que camines por el techo. El mundo te está diciendo que tú puedes tener un poder sobrenatural. Hay que tener cuidado. La psicología moderna, la filosofía moderna y cualquier progreso, movimiento progresista están tratando de vender eso al mundo y eso gusta. Recuerden Babel, la torre. Aquella construcción de la torre estaba plagada de orgullo humano para decir, vamos a llegar donde está Dios. Pero simplemente Dios bajó y les dijo, ¿para dónde van ustedes? El poder de Dios es inigualable, el poder de Dios es inimaginable, el poder de Dios es un todopoder y el poder de Dios no puede ser engañado, no puede ser destruido, no puede ser blasfemado y en el momento indicado Él dará la respuesta. Y saben, cuando Malaquías habla al pueblo y le dice que ustedes deben discernir entre lo bueno y lo malo, dice que ellos iban a ser inscritos en un libro para que se recordaran que aquellos, Jolivet fue una de las que pudo discernir entre lo bueno y lo malo y tuvo una vida que le perteneció a Jesús toda su vida. Pero cada uno de nosotros, a cada uno de nosotros, se nos hace un llamado a evaluar y probar si los espíritus son de Dios. Los falsos profetas allí en el libro habían engañado a muchos. Y se da a entender que algunos estaban defendiendo esas falsedades a ciegas. Y saben, por eso Él los llama. Prueben, cuiden, evalúen, vean qué dicen, vean qué hablan, vean con quiénes se juntan, vean qué están buscando. Y cuando hablamos de la iglesia del Señor y el significado del liderazgo, por eso ayer recordaba qué difícil es, hermano. Porque el pastor sí tiene un llamado a supervisar todos los escenarios de la iglesia. Todas las cosas que suceden, todas las cosas que pueden suceder, todas las cosas que pueden atacar, todas las cosas que se pueden vivir en la iglesia, porque es un llamado apremiante. Por eso Juan dice lo que dice. Probar las enseñanzas, probar las acciones en todos los rincones de la iglesia. Y usted es un miembro amado del Señor que le pertenece al Señor y debe cuidarlo. En muchas iglesias pareciera que algunos viven bajo una especie de síndrome de Estocolmo. ¿Saben qué es el síndrome de Estocolmo? Aquellos que son secuestrados toman una afinidad extraña con quien lo secuestra. Y pues en estas iglesias la verdad está secuestrada y a veces usted habla con algunos de ellos y son capaces de defender el error con una afinidad tal que usted dice, tienen como este síndrome. Han agarrado una afinidad por estos depredadores de la fe, pudiéramos llamarlo. Porque también aquellas personas que conviven, estos días vi un documental de una muchacha que fue secuestrada
era abusada y ella tomó una filiación extraña con su secuestrador y violador. En muchas iglesias pareciera que esto está pasando. Tú eres capaz de decir, pero mira lo que está diciendo el apóstol Juan. No, él es el ungido de Dios y no puede ser tocado. No, él no hizo lo que tú estás diciendo. Y están haciéndolo al lado. Están destruyendo la iglesia y el testimonio de la iglesia. Y ellos son capaces de decir esa clase de cosas. Defienden a ciegas a estos personajes, llegando a un punto de afiliarse con el error. Tengamos cuidado. Más bien, seamos como aquellos que revisaban la escritura. ¿Se acuerdan de aquellos personajes? ¿Eran los de quién? Los de Berea. Cuando llegaron, ellos evaluaron. Vamos a ver qué están diciendo aquí. Y no eran creyentes como algunos dicen. Eran personajes que leían la ley. Pero ellos, evaluando la ley, estaban diciendo, vamos a ver si este personaje está diciendo algo conforme a la ley. Y luego se acercaron a Jesús por medio de la enseñanza. Vamos a buscar Efesios capítulo 5, versículos 29 y 30. Y vamos a ver que el apóstol Pablo le está haciendo un llamado, sí, a la mujer y al hombre como esposos. Pero también está haciendo un llamado dentro de la ilustración al cuidado de la iglesia. Y dice, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que ¿qué? Lea. Sino que la sustenta, sino que la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Entonces el llamado es ¿para quién? Para todos los que son miembros de su carne, de sus huesos, del cuerpo del Señor, a cuidar la iglesia, a sustentarla y a amarla como Dios la ha amado. Por eso el apóstol Pablo demuestra esta comparación. Así como Cristo amó, cuidó, salvó a la iglesia, nosotros debemos hacerlo, porque es mi iglesia. Y al principio le dije, lo que el apóstol Juan quiere decir es que identifíquense como personajes que pertenecen a Jesús. En esta confesión, allí cuando leemos versículo 2, confesar que Jesucristo ha venido en carne, entonces ahora lo entendemos mejor. Porque los gnósticos estaban negando la humanidad de Jesús. ¿Y qué sería de nuestra fe si escuchamos a los gnósticos? ¿Qué pasaría? Por ejemplo, esta semana pasada, ¿qué celebramos? Bueno, el recuerdo de la vida, de la muerte y de la resurrección de Jesucristo. Eso no ocurrió para los gnósticos. Nada de eso ocurrió. Y el apóstol Pablo dice que si la resurrección no sucedió, vana es nuestra fe. Vano es lo que decimos, vano es lo que hablamos, vano es lo que practicamos. Estamos aquí para darnos ánimo. Y no es así. Pero eso es lo que estaban diciendo los gnósticos. Ese Jesús vino en un momento, ¡pum!, una energía y se desvaneció. Y mostró esa energía en un tiempo y luego no sabemos dónde está. No es así. Porque toda la narrativa de la iglesia, todos los personajes de la iglesia apuntaban al arribo de Jesús. ¿Por quién? Por nosotros, porque somos pecadores. Y cuando nosotros hablamos y pensamos, debemos hablar y pensar, no es que le buscamos a Él, es que Él nos buscó a nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo. La gente iba subiendo, creando la torre de Babel, y Él descendió a decirles a ellos, ¿para dónde van ustedes? Y dividió el lenguaje en representación de lo que el Señor es y hace. Entonces la confesión de Jesucristo como el Mesías está relacionada con la metanarrativa de la iglesia, con lo más vital que hay para la iglesia, con la historia principal. Es la máxima historia, la humanidad de Jesús, porque se hizo hombre, y el apóstol Pablo así lo reconoce también. Se hizo siervo, habitó entre nosotros. Vimos su gloria como gloria del unigénito Hijo del Hombre. Entonces, más allá de filosofías huecas, más allá de presentar un mensaje
que a veces no entendemos ni nosotros, pues Dios le dice al mundo que de lo más vil y menospreciado escogió hombres para avergonzar a los que se llaman sabios. Y yo puedo decir, Señor, gracias por escoger a este débil hombre menospreciado para avergonzar a los sabios. Y usted debe verse así si pertenece a Jesús. Pues los gnósticos no tenían esa enseñanza. Para usted estar allí, usted debía ser no solo conocedor de todas las filosofías que estaban en su momento, sino vivir como tal y en una apariencia constante de una piedad que ellos mismos habían dibujado, pero que al final era una filosofía hueca. Pero cuando el Señor desciende, cuando el Señor se hace humano, cuando el Señor rescata, podemos nosotros recordar la historia de Zaqueo. Por ejemplo, Zaqueo, bájate de allí, porque a tu casa voy a ir. ¿Quién buscó a quién? Ya Jesús sabía que Zaqueo estaba allí. O como cuando Jesús llama a Natanael y le dice, antes de que tú supieras, yo te vi debajo de la mata. Estabas allí parado. ¿Y cómo, Señor? Dios mío, Jesús el Mesías, ¿cómo lo sabías? Porque es Dios. Y esa confesión, esa enseñanza, esa exaltación, no la estaban haciendo allí aquellos falsos profetas que estaban rodeando a la iglesia. Debemos cuidar a la iglesia del Señor. Y usted debe cuidarse como iglesia del Señor. Con quien habla, qué dice. Y alguien pudiera decir, y eso debemos hacerlo, pues es vital para ti. Hemos visto, hermanos queridos, amados, personas queridas, amadas, que pareciera que en algún momento fueron hechizadas, como dice Judas, y de repente ya están en algún lugar y ni siquiera ahora reconocen a Jesús. Ahora son judíos mesiánicos. Y después de ser judíos mesiánicos, ahora son judíos ortodoxos. No creen en Jesús. Y después de ser judíos ortodoxos, ahora no son nada. Porque el legalismo, la búsqueda de esta sabiduría, filosofía hueca, te va a llevar a buscar tantas cosas que después vas a quedar buscando nada. Pero cuando Jesús llega a nuestra vida, nos transforma, nos confronta, nos enseña, entonces es allí donde vamos a ver cada situación de nuestra vida, no solo las que son buenas, sino como aquellas que le pasaron al hombre fiel llamado Job, o como las que le pasó a Jonás y que desde el vientre del pez él clamó al Señor. ¿Y qué dice él mismo? Y él me oyó. En el fondo del abismo vamos a entender que los desafiantes momentos, los atribulados momentos, los problemas que a veces parecieran no escasear, detrás de eso estará el Señor ayudándote, consolándote, animándote, entendiéndote para que salgas de allí. Es prueba. En el mundo tendréis aflicciones. Esto también o tampoco se predicaba en los gnósticos, pero tampoco se predica en muchas iglesias. Ven a Jesús y todo se te va a acabar. Ven a Jesús y los problemas van a dejar de existir. Ven a Jesús y vas a ofrecer lo que sea y vas a ser prosperado a diestra y a siniestra, a 100%. Y comienzan a usar y comienzan a mezclar enseñanzas con enseñanzas orientales, con enseñanzas filosóficas. Comienzan a darle al corazón lo que desea, al corazón humano. Pero cuando la palabra de Dios irradia, ella te lleva al lugar correcto. Salte de ahí, vuélvete al camino, vuelve a Dios. Como decía Jeremías, evalúen dónde están, párense en los caminos y vean y digan, voy a andar por el camino porque pertenezco a Jesús. Y las filosofías en la actualidad dicen, tú eres lo que tienes, tú eres lo que posees. Y como lo que tienes es mucho, tú eres de mucho valor. Tengan cuidado. Tú creas tu propio camino. Tú creas tu propio andar. En las iglesias se está hablando de esto. No ve hacia afuera, muy cerca de nosotros. Nos están respirando aquí y escuchamos y están diciendo eso. Pues la palabra del Señor dice, yo soy el camino. Yo soy la verdad, yo soy la vida. No, tú tienes y haces tu camino.
Y pareciera en estas enseñanzas, rincones religiosos, que le dicen a la gente que ellos son capaces de crear su propia fe. Y es por eso que en algunos casos vamos a enseñar y ya la gente tiene presupuestos, están predispuestos a no escucharte. Y pudieran estar allí, pero ellos no quieren escucharte porque ya tienen una enseñanza de ellos y ellos son su propio Dios. Y tienen su propia enseñanza y tienen su propia doctrina. Y esa doctrina la llenan incluso de enseñanzas bíblicas. Pero es parte, no es todo. Y para un creyente que pertenece a Jesús, la palabra del Señor es todo. El Espíritu Santo del Señor es todo para él vivir. No hay otra enseñanza. No debemos buscar otro método. No debemos buscar enseñanza nueva. Debemos volver a la palabra de Dios. Debemos estudiar la palabra de Dios. Debemos profundizar en el mensaje de Dios desde su palabra. No buscar otra cosa. No me voy de allí porque allí no hay enseñanza nueva. Pues tú estás buscando un brujo o qué. Porque la gente visita estos lugares buscando cosas nuevas que le digan. Y viven en misticismo. Y viven esperando que le digan qué va a suceder mañana. Y viven esperando que le digan que si su esposo o su esposa tiene un amante. Y viven buscando que le lean la mano. Y viven buscando cosas que no se adaptan a una fe que pertenece a Jesús. Y más adelante vamos a ver que hoy día en nuestro país ha revolucionado una propaganda, una imagen de fe. Y dice fe en Dios. Hermanos, yo fui a Puerto Ayacucho y esa imagen en todos los carros está. Hay camisas, hay gorras, hay pancartas, fe en Dios, fe en Dios, fe en Dios. Pero ¿acaso la fe es una marca? ¿O la fe de Cristo marca vidas? La fe no es una marca, hay que tener cuidado. Y hay personas que están yendo a robar y se visten con la gorra, con la franela y un pantalón, le ponen fe en Dios y van a robar con ellos. Porque ellos se están blindando de la fe. Pero no solo ellos, sino hay creyentes que están pensando que la fe es así. Y eso es maleable, es llevable. Es una marca, es una propaganda. Está de moda. Cacá confrontó en su vida desafíos, problemas, pruebas difíciles. Incluso se separó de su esposa. Y él dice, cuando lo entrevistan, tú un hombre de fe porque lo atacaron. ¿Cómo te separaste de tu esposa? Y él dice, ustedes no saben cuánto luché para yo guardar mi matrimonio según lo que había visto en mi hogar, pero también lo que había visto en la palabra de Dios. Y ustedes saben qué salió a luz. Su esposa dio una entrevista, la que se separó de él, y dijo, me separé porque era un hombre demasiado perfecto. Era un hombre demasiado lleno de fe. Eso la llevó a separarse de él, a ella. Porque era un hombre de Dios. Porque era un hombre piadoso. Porque era un hombre que buscaba a Dios. Era un hombre aferrado a la fe. Y era un hombre simple. Pues, ¿qué estamos buscando? Pues Cacá. Y por eso menciono, no soy de mencionar muchos personajes como este, porque hay muchos jugando con la fe. Pero hoy se pregunta en la actualidad, ¿quién es él? Y vamos a ver la crianza de él. Vamos a ver quién estuvo detrás de la crianza de él. ¿Quién estuvo detrás de los valores que tuvo? ¿Quién estuvo detrás del personaje futbolista que ganó en el año 2015 el Balón de Oro? 2007. Y luego en 2015 o antes ganó el Mundial, no recuerdo, pero en el año 2015 se separó de su esposa, fue lo que pasó. Y fue terrible. ¿Y qué les quiero decir, amados hermanos, con este ejemplo? Es que nosotros vamos a pasar por dificultades, por pruebas, por situaciones en el mundo actual. No se trata de lo que yo poseo, no se trata de lo que yo deseo,
No se trata de ser lo que poseo o deseo, como dice la psicología moderna. No se trata de ser lo que dicen las fuerzas morales convencionales, sino de la historia que se está contando a través de ti acerca de lo que Dios hizo por ti y de lo que Dios hace por la humanidad y de lo que Dios desea hacer en la humanidad, de la paz que Él da al hombre que ha sido y está enemistado con Él. Entonces, estas corrientes gnósticas estaban dándole a la gente lo que ellos deseaban. El orgullo de ser un espíritu salvo por su propia cuenta, por el conocimiento supremo. Y pues nosotros más bien debemos decir, Señor, tú tienes palabra de vida eterna. Tú puedes ayudarme en esta situación. Es más, si Él desea que hoy ya yo deje de existir, de respirar, ¿qué va a pasar conmigo? No voy a respirar, no voy a existir. Voy a dejar de estar en el plano humano y voy a enfrentarme con una realidad más allá de esta vida. Y entonces cuando eso suceda, ¿cómo me voy a presentar delante del Rey de Reyes, juez de todos los jueces, Señor y Todopoderoso? ¿Qué les voy a decir? Pudiera más bien Él decirme, apartados de mí, hacedores de maldad. Hay un personaje llamado Coré. Ha leído Números 16, la rebelión de Coré. Ellos comenzaron a criticar a Moisés y a Aarón. Ellos comenzaron a destruir el liderazgo que Dios había puesto. Y hicieron una rebelión. Llamaron a muchas gentes a las tiendas. No los vamos a escuchar. Pues Dios le dijo a Moisés, ve Moisés, dile a esta gente que se quede quieta. Y llámalos a que se coloquen en un lugar y que ofrezcan sacrificios. Y aquel que yo escoja, ese será mío. Ese será reconocido por mí. Pero aquel que no escoja va a ser tragado vivo y va a llegar al Seol vivo. Así dijo el Señor. O más bien Moisés le dijo al Señor que ese fuera el destino de ellos. Queridos y amados hermanos. Hablaba estos días con un hermano. Y hay gente que se ha tratado de burlar del Señor. Y saben, a veces no vemos lo que eran. Y caminamos con ellos. Y pareciera el mismo sentimiento de Juan cuando escribe pensando en Judas. Pero hay muchos que han estado cerca de nosotros. Pero se están en realidad burlando del Señor. Y cuando digo burlando del Señor, burlándose de nosotros, porque del Señor nadie se puede burlar. Pero el fin de esta gente no es un fin bueno. El fin de ellos, de alguno de los que hemos sabido, ha sido desastroso. Ha sido feo. Ha sido de temor para nosotros lo que vemos y estamos sirviendo al Señor. Decir, Señor, ten misericordia de nosotros. Porque por tu misericordia no hemos sido consumidos. Aquellos que pertenecen a Jesús también serán reconocidos porque son como la vid, o más bien como los pámpanos que están apegados y aferrados a la vid. Juan 15, 1, 2 dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará. ¿Quiénes somos nosotros? Somos pámpanos. ¿Y saben qué es un pámpano? Es la rama de la vid, de la uva, donde los frutos caen. Y allí está lo más hermoso de una vid, en la rama. Pero para que esa rama dé ese hermoso fruto debe haber una vid bien plantada. Y el Señor está haciendo una comparación y dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Todo en pámpano que en mí no lleva fruto, ¿qué va a ser? Cortado. Y algunos relacionan este mensaje o este pasaje con que yo necesito salvar gente. Y hay personas que usted le pregunta, y yo tengo 45 miembros o personas que he salvado. Y voy por la número 46. No se trata de eso. ¿Ustedes saben de qué se trata? Vamos al Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de pecadores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Será
como árbol plantado que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Está hablando de la vida completa de un creyente. De la vida fructífera, vital de un creyente. No como los impíos que van a ser cortados. Y allí el salmista dice que se los va a llevar el viento. Pero recuerdan, no anduvo en consejo de malos. Y cuando he viajado, que vamos por estas carreteras, que a veces lo que hay es tierra de un lado, tierra del otro, en algún punto entre Caicara y Caño Colorado, donde vive David, hay un morichal, pero bien verde. Y usted dice, y en este desierto, este morichal, cuando usted revisa el morichal, termina en un riachuelo. Eso está hermoso en medio de todo el desierto. Pues allí yo me puse a pensar en este pasaje. Así son los que buscan al Señor. Así son los que meditan en el Señor. Así son los que alaban al Señor. Así son los que viven para el Señor y pertenecen al Señor. Pero también será como una tierra fértil. Recuerden, Mateo 13:8. Pero una buena parte de aquel pasaje que describe el Señor, aquella parábola del sembrador, dice, buena parte cayó en una tierra buena y dio fruto, cual a 100, cual a 60, cual a 30 por uno. Entonces algunos dicen, bueno, yo he salvado a 35 personas, voy para 100. No se trata de esto, se trata de la vida completa, se trata de quién eres, se trata de lo que dices, se trata de cómo vives, se trata de tu matrimonio, se trata de tu trabajo, se trata de cualquier lugar. Se trata de la esencia relacionada y consecuencia de tu vida ante el Señor, frente a la palabra del Señor en el día a día. Se trata de una fe real, se trata de una fe viva, activa, de una fe que se demuestra, que se vive, que se enseña, que se modela. De una fe que es ejemplar, pero que también los demás buscan modelar. Por eso, tal vez algunas personas hoy pueden decir de ti que eres ejemplo para ellos y que en algún momento ellos te podrán recordar en medio de sus circunstancias para decir, yo quisiera ser como Dios, pero también ser y responder como respondió mi hermanita X. Pero debemos ser modelos de testimonio, de ejemplo. Nosotros somos de Dios. Vosotros sois de Dios. Y es lo último que quiero decir. Y es lo segundo que quiero decir. Todos aquellos que pertenecen a Jesús se identifican con Jesús y conocen a Jesús realmente. Todos aquellos que pertenecen a Jesús se identifican con Jesús y conocen y buscan a Jesús constantemente en conocimiento, verdad. Entonces la identidad es un valor fundamental. Cuando yo me identifico con alguien y siempre coloco el ejemplo de aquellos que se identifican con un equipo cualquiera en estas ciudades, en Europa o en Argentina, con un equipo de fútbol, ellos defienden a muerte aquel club. Pues, ¿qué tanto nosotros estamos identificados con la iglesia del Señor? ¿Hasta qué punto nos identificamos? ¿O llegará un punto donde podemos decir, hasta aquí llego yo? ¿O un perteneciente miembro fiel del Señor es capaz de decir, yo llego hasta donde tú llegues, Señor, y hasta donde me lleves? Si tú no vas, yo no voy. Alguien que pertenece a Jesús va a ser como una Ruth con Noemí. Tu Dios será ¿quién? No fue al revés. Sino ella vio tu Dios, tu ejemplo, tu testimonio. Ese lo quiero para mí. Y vean que es un testimonio, es un ejemplo de gente. Y cuando digo de gente, de personas que están alrededor tuyo y que tú puedes ser uno de ellos. Entonces eso está relacionado con la identidad. Es una credencial única en la vida de los que pertenecen a Jesús. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, dice la Escritura. Jesús ha vencido el mundo y eso nos hace más que vencedores y victoriosos. Eso para mí es vital. Porque le voy a decir un secreto. A mí me gusta ganar. Cuando juego lo que juego. Si usted va a jugar conmigo tenis de mesa, yo le voy a buscar ganar. Y lo que les quiero decir es que en Cristo Jesús somos más que vencedores. Más que vencedores, es decir,
ya la película terminó en Cristo Jesús. Ya le estamos esperando, como cantábamos, pero le estamos esperando manifestando la palabra del Señor, y mientras le esperamos, estamos viviendo conforme a alguien que espera y pertenece al Señor. Pero ya la victoria vino, como decía la canción. Ya no hay angustia, ya no hay condenación. En medio de las cosas que vivimos angustiosas, debemos entender que hay un más allá, si usted lo llama así, que nosotros lo llamamos cielo, que es esperanzador para los que creen en Cristo Jesús. 2015, como les decía hace un rato, Cacá dejó a su esposa, se separó de su esposa, y ella dijo, porque era un creyente fiel a su iglesia. En algún momento de esta historia se supo, en medio de todo, que una de las cosas que la llevó a tomar la decisión es porque él enviaba la ofrenda a las iglesias. Y ella estaba molesta por eso. Pues hay muchos que haciendo lo que el Señor nos dice que hagamos se van a molestar, se van a ir, van a disentir, van a pelear, nos van a difamar. Pero yo voy a hacer lo que el Señor quiere que haga, pues mi casa y yo serviremos al Señor. Eso es lo principal. Mi casa y yo serviremos al Señor. Y cuando hablamos de identidad, debemos recordar que nuestra identidad en el Señor nos va a colocar en lugares desafiantes. Nos va a colocar en encrucijadas de la vida. Y si no estamos bien arraigados y cimentados en nuestra fe, pudiéramos tomar el camino equivocado. Dios nos libre de eso, porque alguien que pertenece a Jesús siempre va a tomar el camino correcto, el camino que le lleva a la vida, el camino que le lleva a la paz, el camino que le hace defender la fe y que le hace ver la esperanza detrás de todo. Debemos tener cuidado con tener una identidad que pudiera ser falsa, vestida de iniquidad, relacionada con una inmoral y con cualquier comportamiento que vaya en contra del carácter divino. Cuidado con ser aquellos que intentan engañar a los que están alrededor de Dios, porque a Dios no lo pueden engañar. Tengamos cuidado con estar en rebelión o buscando la rebelión dentro de la iglesia. Recordemos lo que le pasó a Coré, y con él a 300 más, y con él a 15,000 más. Y tuvo Moisés y Aarón que decir, Señor, no nos consumas porque nos vas a consumir a todos. ¿Usted ha leído esa historia? Yo se la cuento y me da terror. Y le cuento un pedacito. Léala, número 16, y usted verá. Y allí vemos el valor de la conciliación. Moisés y Aarón, los difamados, estaban buscando más bien, no, Señor, no lo hagas, no los mates, por favor, no los destruyas. Y les dejo esto y dice, y habló a Coré, número 16:5, y a todo su séquito diciendo, mañana mostrará a Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él el que él escogiere, él lo acercará así. Quién es suyo y quién es santo, y él acercará a él los que son suyos y los que son santos, y los que no son los apartará de él. Esta es una verdad real que cuesta escuchar a veces cuando quieren llenar de orgullo, y cuando te quieren llenar de emoción, y cuando quieren que tu piel se ponga de gallina, y que brindes aplausos, y que haya algarabía, haya sentimentalismo y emoción, pues es difícil que se diga esto. Es difícil que se hable de esto. Es difícil que se mencione esto. La verdadera marca de la fe, lo dije hace un rato, es una vida que está marcada por Cristo. No es esa imagen que usted se puede colocar. Y yo no estoy diciendo que si usted me regala una gorra de esa, yo la uso. Si usted me regala una franela de esa, me la pongo. Pero no estoy hablando de la gorra, de la franela. Estoy hablando de lo que estoy creyendo detrás de colocarme esa gorra o esa franela. Estoy apuntando a los que muchos creen que pueden hacer
llenando su vida de buenas obras para acercarse a Dios, porque tal vez no es gnosticismo, pero tú crees que te ganas el favor de Dios haciendo cosas buenas. Y eso no es verdad. Como decía un narrador de béisbol, no es verdad, no es verdad, no es verdad. Porque por gracia sois salvos. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Y ya para ir terminando, pertenecemos al Señor. Nos identificamos con el Señor. Hablamos del Señor. Buscamos al Señor. Escuchamos a los que son del Señor. Nos escuchan los que son de Él. Aquellos que no nos escuchan no son de Dios y las cosas de Dios nos oyen porque no la desean. No quieren oírte. Le está fastidiando. Aún así nosotros hablamos con nuestra vida y les hablamos acerca del Dios. Pero habrá un momento que simplemente Él te dice, ya no quiero que me hablen más. Déjame tranquilo, déjame tranquila, déjame vivir mi vida conforme a lo que yo creo. Pero hay, hermanos, una de las verdades fundamentales es que Él nos ha rescatado, pero también detrás de eso dice que hay una espada de doble filo, hay una enseñanza que habla de la bienaventuranza, el amor, la fe, pero hay una enseñanza que habla también de aquellos que no conocen al Señor serán enviados al fuego del infierno, dice la palabra del Señor. Pero yo, como pertenezco a Jesús, hoy en la mañana, a pesar de estar trasnochado, cansado, dije, lo primero que debo hacer es levantarme y revitalizarme con la iglesia del Señor. Me gusta estar en la casa del Señor. Los que pertenecen al Señor les gusta estar en la casa del Señor. Lo buscan constantemente. Quieren estar allí. Quieren degustarse de la palabra de Dios. Amar a Dios por encima de todo y de todos. Si eso no está sucediendo en nosotros, hay que revisar nuestros corazones, nuestros deseos, nuestras prioridades, a ver dónde están. Prefiero estar en la casa de Dios lejos de Él. ¿Quién dijo eso? David. Buscar a Dios mientras pueda ser hallado. ¿Cómo quieres ser recordado? En la lápida final, cuando vayan a tu funeral, o si tú vas al mío, ¿qué quisiera yo que digas de ti? Y nosotros tenemos un grupo y echamos broma y decimos, yo voy a ir a tu funeral y mi hombro voy a colocar para llevarte hasta el lugar final. Hasta me salió un poema. Y siempre Alejandro, Josué, echamos broma con esto. Pero en realidad, cuando hablamos de eso, que tampoco se gusta hablar, no hables de eso, por favor, es la realidad. ¿Cómo queremos ser recordados? ¿Qué queremos que diga allí la lápida? ¿Qué queremos que se muestre cuando vayan al lugar? No lo voy a poner a usted. Cuando usted vaya a mi funeral, pues. Para que usted no se ofenda. Fiel hasta la muerte. Su Dios fue el Dios de los cielos. Fue un servidor del Señor. Le perteneció a Jesús. Fue un amador de la familia de Dios. Fue un misionero del Señor. Fue una misionera del Señor. ¿Qué va a decir? Nuestra meta, nuestra búsqueda diaria debe ser esa. Conocer al Señor, relacionarme con Él. Por eso si vamos al pasaje, dice, el que conoce a Dios nos oye. Si usted conoce a Dios, no va a predisponer la palabra de Dios. Alguien que conoce a Dios es enseñable. Usted sabe cosa mala, que usted vaya a hablar con alguien y le diga, ya yo sé eso. No es enseñable. Tiene un problema de orgullo. Pudiera estar lejos de Dios. 70% de los misioneros salen del campo misioneros porque no son enseñables. No se trata de una batalla diabólica, sino se trata porque cuando se les intenta enseñar algo, ellos dicen, ya yo me sé eso, ¿para qué me vas a enseñar? Pues la capacidad de ser enseñado me lleva a ser un creyente que reconoce a Jesús y que le pertenece a Él. Que es enseñable.
Eso no quiere decir que tú no vayas a debatir, a enseñar, sino que eres alguien enseñable. Nosotros no debemos ser de los que buscan un clima de discordia, sino de los que buscan y enseñan un clima de acompañamiento, de aquellos que son como un árbol plantado, que da su fruto a su tiempo, que prospera en las relaciones, que vive una vida abundante, que vive una vida bienaventurada y que es reconocido así. Que los problemas del mundo no lo llevan a la impaciencia extrema y a negar a Dios en medio de las situaciones y desafíos, sino a reconocer al Dios que lo puede ayudar en ese desafío, en esa situación. Segunda de Timoteo 2:19 dice: el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. ¡Pum! Conoce el Señor a los que son suyos. ¿Usted es del Señor? Pues el Señor conoce que usted es de Él. Pero si usted no es del Señor, el Señor conoce que usted no es de Él. Y en algún momento, ese fruto que no da va a salir a luz. Eso no lo digo yo, eso lo dice el Señor. Entonces, apártese de toda iniquidad, todo aquel que invoca el nombre de Cristo, dice el apóstol Pablo a Timoteo. El Señor conoce lo que son suyos. Si usted anda en iniquidad, en falsedad, en mentira, en corrupción, en abominación, en blasfemia, en herejías, apártese de eso y busque a Dios. Porque el Señor lo sabe. Nosotros debemos responder bien. Y aquellos que conocen al Señor saben responder ante la angustia con entendimiento y crecimiento. Leyendo en Romanos hablábamos de eso esta semana en el grupo celular, porque las pruebas son puestas para que en nosotros produzca, hermanadores, ¿qué? Paciencia. Están allí para generar la paciencia esperanzadora mientras el Señor viene. Lo dice el apóstol Pablo en el capítulo 5, la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces entender que no todo es bonito, que hay aflicciones, que hay climas, que hay días malos, que hay días donde no queremos estar ni decir, que hay días donde modelamos y enseñamos la carne y aflora nuestros malos sentimientos, y es allí donde debemos volver a Dios. ¿Eso solo sucede en mí o en usted también? ¿O yo estoy diciendo mentira? Como usted se queda así, seré yo, Señor. Solamente. Afloran sentimientos, afloran emociones, afloran actitudes, afloran respuestas, afloran malas conductas, afloran malas prácticas. A las 12 del mediodía, cuando los muchachos vienen del colegio, los gritos, las ollas casi que vuelan en la casa. El carácter de Dios, la prueba de nuestra fe, el clima de entendimiento nos va a llevar, si conocemos al Señor, a un lugar seguro y de paz. Vamos a ser reconocidos como verdaderamente hijos de Dios. Y eso debemos pedirle nosotros que respondamos en medio de esas situaciones como lo hizo Jonás. Usted tal vez pudiera decir, pero estoy aquí en este lugar que no sé quién me puede ayudar. En la angustia, invoque al Señor. Dentro del pez, debajo de la cama, en medio de una cueva, a 1000 kilómetros, en el aire, en un cohete, si usted es un astronauta o quiere ser, donde sea, usted clama al Señor y Él lo va a escuchar. Y vamos a terminar con este texto y quiero que se ponga de pie. Y sin dudas, no pudiera dejar de recordar, mientras preparaba el sermón, no pudiera dejar de recordar al pastor Ageo, y él siempre decía una frase que dice: todo lo que brilla no es oro y casi no es diamante. Debemos tener cuidado. Todo lo que brilla no es oro. Y hay personas que llegan brillantes, elocuentes, hablan bien, wow.
los pelitos, aquí la piel de gallina cuando habla, qué hermoso. Tengan cuidado. Prueben los espíritus. Evalúen si viene del Señor. Y mantengamos nuestra mirada atenta, correcta, a lo que Dios quiere para nosotros. Invoqué en mi angustia a Jehová. Él me oyó desde el seno del Seol. Clamé y mi voz oíste, dice Jonás capítulo 2, versículo 2. Si hay alguna angustia en nuestros corazones hoy, ¿qué vamos a hacer? Invocar al Señor. No hacer como los gnósticos, yo puedo superar esto. Con mi conocimiento de todo lo que sé, puedo hacerlo. Estos días estábamos en un lugar y llegamos y le decimos a la hermana, mira hermana, agradecer a Dios por este lugar, por esto que Dios le ha provisto, por esto que Dios le ha dado. Y ella dijo, no, eso yo me lo he ganado. Mis títulos. Yo le dije, usted no se ha ganado nada. No sé si se molestó conmigo y tal vez tendrá que llamarme luego. Por la gracia del Señor, usted tiene lo que tiene. Incluso la vida. Y lo mínimo que debemos hacer es eso. Cuidado con la meritocracia. Creer que yo lo que tengo, lo tengo porque soy lo que soy. No, soy lo que soy porque Dios me ha dado lo que tengo. Incluso si lo niego, en medio del negar, Él te dice, yo te he dado eso que tú tienes. Y cuando pensamos en eso, pensamos en el Dios de la Escritura y pedimos a Dios para que nos ayude, para que nos consuele, para que nos aliente. Y nuestras canciones a veces están plagadas de amor. No está mal. Están plagadas de bienaventuranza y no está mal. Pero debemos pensar que Dios también es un Dios justo y que se aira todos los días contra el impío y que es un Dios al que hay que temer. Nuestras canciones deben recordar que no todo lo que brilla es oro. Que incluso mi vida debe estar siendo limpiada, moldeada, manejada por el Señor. Porque si nos descuidamos, mire, cuidado el que esté firme. Cuidado el que esté firme. Y eso es desde el pastor hasta todo el mundo. Esta semana escuché John Piper decir, ¿por qué los doctores en teología abandonan a sus esposas? Porque no se trata de ser doctor en teología, no se trata de ser, todos estamos siendo atacados. Y es allí donde les voy a pedir que tome la mano del que está a su lado. Si usted no pertenece a Jesús, si para usted esta palabra del Señor de hoy, Juan decir que somos de Dios, que nosotros somos de Dios y los que somos de Dios pertenecemos a Jesús y usted no pertenece a Jesús, corra hoy ante Él, búsquelo hoy. Y yo voy a pedir que si usted no pertenece a Jesús, pase hasta acá adelante y diga, yo quiero desde hoy, año 2026 es que estamos. Año 2026, 11:23, no de la tarde, del día, de la mañana. ¿Qué fecha? 26 de abril. Ayúdenme. Desde ese día quiero cambiar mi vida. Quiero dedicarla al Señor. Quiero pertenecer al Señor. Quiero adorar al Señor como supremo en mi vida. Quiero que sea Él el que me guíe, el que me dirija y pues su iglesia estando allí para ayudarme. Si hay alguien que no pertenece a Jesús, pase hasta acá y vamos a orar por usted. Si no, los que sí pertenecemos, pues irnos de aquí revitalizados, pero también con los ojos pelados, con el cuidado necesario para ver dónde estoy, con quién estoy,
quién está haciendo, qué estoy haciendo, qué estoy diciendo, qué estoy hablando, qué estoy buscando. Y a quiénes estoy buscando, y cómo los estoy buscando, y a quién estoy escuchando, y qué quiero escuchar. Si todos aquí pertenecemos a Jesús, está bien. Si nadie quiere pasar para orar por Él, es porque está bien. Si tú no deseas buscar al Señor, revisa y que Él te alcance. Y que su misericordia llegue ante ti. Y que tu corazón sea transformado. Y que puedas entender que no hay nada mejor que estar con Él. Vamos a orar.